Buenos días, respetables hermanos y amigos en el Señor. Nuevamente habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos de la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Ya hace varios meses que estamos estudiando la bella epístola del apóstol Pablo a los hermanos en Filipos. Y ya estamos en el capítulo 4 y estamos estudiando el tema cuando los cristianos tienen desacuerdos, o cuando también podemos decir cuando los cristianos no se llevan bien. Estamos estudiando precisamente la situación de estas dos hermanas, Evodia y Síntique, que tuvieron un desacuerdo. Y hoy en el estudio de este día lo vamos a desglosar y a dejarlo concluido, y vamos a ver el hermoso beneficio que se adquiere aún cuando hay situaciones problemáticas dentro de la Iglesia de Cristo Jesús, o sea, dentro de la Iglesia del Señor. Vamos a ver acerca de esta conciliación satisfactoria. Hemos estado hablando en general acerca del problema entre las dos hermanas ahí en Filipos. Es el momento de estudiar más detenidamente cómo es que manejó el apóstol Pablo una situación potencialmente que podría ser explosiva. Ya hemos hecho notar que él comenzó con un elogio y que no dudó en confrontar a las dos hermanas para que solucionaran su problema. Agreguemos a las anteriores ideas que ya se han presentado las siguientes declaraciones. Primeramente, el apóstol Pablo hizo algo actuando de inmediato. El apóstol Pablo, repito pues, hizo algo. No se quedó, como decimos en el dicho popular, con los brazos cruzados. No pasó por alto la situación esperando que tal situación desapareciera por sí sola, porque esto sucede muchas veces. Hay un problema, no se enfrenta y se deja al tiempo, pero la raíz allí está. Aparentemente, él hizo algo tan pronto se enteró de que había un problema entre estas dos hermanas. No se demoró hasta el punto de que la congregación tomara partidos. Y yo quiero dar esta aclaración. Si bien es cierto que estamos tomando la base de dos hermanas, Evodia y Síntique, yo quiero que entendamos, que hagamos de caso que también son dos hermanos o varios hermanos. Es decir, no se sienta usted dentro de la Iglesia del Señor, estoy hablando del campo de la Iglesia del Señor, no se sienta usted omitido, porque tanto usted como yo podemos vernos envueltos en situaciones de este tipo. El apóstol Pablo tuvo una buena cualidad, y es que él permaneció neutral, pero esto no impidió que él estuviera preocupado. No tomó partido con ninguna de las mujeres, usó la misma palabra para cada una de ellas. Él dice: ruego a Evodia y ruego a Síntique. Entonces vemos que en este contexto, ruego del
idioma griego, parakalo, significa llamar al lado de, y luego significa también rogar, suplicar, instar, implorar. Entonces, es posible que una de estas dos mujeres, a lo mejor, no lo quiero dar por sentado, que así sea, pero a lo mejor una era más culpable que la otra por la desaveniencia. Esto así sucede muy a menudo. Entonces, sin embargo, las dos eran culpables en cierta medida. Nosotros tenemos que entender esta situación, que así va a ser siempre. El ejemplo que se pone en esto sucede cuando la madre y el padre, hablo de buenas madres, de buenos padres, se da una situación entre dos hermanos o dos hermanas, y ellas, la madre o el padre corrigen esta situación. Resulta que una madre o un padre que es neutral no toma partido con uno de sus hijos o de sus hijas. Resuelve la situación en una forma neutral, en una forma en que no le da la razón a uno ni al otro, y el castigo es por igual. Entonces, cuando dos cristianos tienen roces, la Biblia enseña que los dos han de dar el primer paso hacia la reconciliación. Al que cree que ha sido agraviado, se le manda ir a su hermano. Miren lo que dice en Mateo capítulo 18 y el versículo 15. Dice de esta manera: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, vemos pues que al que es acusado de causar el agravio, también se le manda ir al hermano. Aquí mismo en Mateo, en el capítulo 5, en los versos 23 y 24, miren lo que dice Mateo capítulo 5, versos 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, vemos que ninguno de los dos tiene derecho de decir: es él quien tiene que venir a mí. El Señor manda una condición por igualdad. Bueno, pero también el apóstol Pablo les instó a la unidad con firmeza. Esto es importante que nosotros lo veamos. El apóstol Pablo recalcó la importancia de superar las diferencias. Rogó a las dos mujeres que vivieran en armonía. Y esto es claro, qué agradable es oír voces que armonizan, y qué desagradable, hermanos, es oír voces discordantes. Entonces, la expresión que sean de un mismo sentir es traducción de palabras que significan pensar lo mismo. O sea, una frase parecida que estudiamos en el capítulo 2, versículo 2, que se tradujo por sintiendo lo mismo. Ustedes recordarán bien eso, que lo estudiamos detenidamente. Entonces, la expresión que sean de un mismo se encuentra en el modo imperativo. Para conjugar el modo imperativo se usa
antecedida o precedida por la conjunción que. Para nosotros poder usar el modo imperativo, no podemos dejarlo de usar si no va precedido por la conjunción que vaya a tal lugar, que haga esto, que coma, que le diga tal cosa. Ese es el modo imperativo. Entonces nosotros vemos que la expresión que sean de un mismo sentir se encuentra en ese modo imperativo, como se encuentra la mayoría de las instrucciones del apóstol Pablo, que están implícitas aquí en estos primeros 9 versículos del capítulo 4. En otras palabras, vivir juntos en armonía no es una opción para los cristianos, sino que, hermanos, tenemos que entender que es un mandamiento que Dios nos ha dado. Yo no puedo decir, voy a vivir en armonía con mi hermano si yo quiero. O cualquiera de ustedes como iglesia podrá expresar eso. Voy a vivir en armonía con fulano, sutano y mengano, pero con aquellos otros no. No es optativa esta situación, sino que vivir en armonía, es un mandamiento que Dios nos ha dado. A veces los cristianos creen que los malentendidos entre ellos son cosas las que nadie tiene más que ver. Pero este es un error, hablando como iglesia, hermano. Es decir, que sin embargo, los problemas dentro de la congregación son cosas con las que todos los miembros tienen que ver. No en el sentido de chambres, hermano. No en el sentido de gozarse de una de estas situaciones que se dan. Y yo voy a dar argumentos favorables en cuanto a la palabra de Dios cuando se dan estas situaciones. Los desacuerdos, hermanos, no solo dañan a los que los tienen, sino que también dan a otros una mala impresión de la iglesia. ¿Se acuerdan que vimos en la clase pasada que si un problema no se resolvía entre dos hermanos o dos hermanas, sucede que pasa a otras dos, estas dos se lo cuentan a otras dos u otros dos, ya son 4, y llega un momento en que el problema es de toda la iglesia cuando no se enfrenta el problema. Entonces, miren lo que también el apóstol Pablo, vamos a ayudarnos con 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 13. Él dice ahí, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Y ahuyentan a los incrédulos. Los problemas, hermanos, evidentemente que van a ahuyentar a los incrédulos. Si vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 17, vamos a leer los versos 21 y 23. Dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Mire la razón que da el Señor Jesucristo cuando le está orando a nuestro Señor, a Dios Padre, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, nosotros podemos ver, pues, que el Señor desea que nosotros vivamos en paz unos con otros. Mire, dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 9,
y el versículo 50, dice de la siguiente manera: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Muy hermosa enseñanza. Hay un salmo que lo usamos mucho, que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo 133, verso 1. Entonces, una cosa, hermanos, que el Señor aborrece es el que siembra discordia entre hermanos. Y este principio quedó plasmado en Proverbios capítulo 6, versículo 19. Entonces, fíjense bien, vemos la parte de que instó a la unidad con firmeza, pero ahora veamos otro aspecto. Les recordó apropiadamente. Óigase bien, les recordó apropiadamente. El apóstol Pablo recordó a las dos mujeres que las dos estaban en el Señor. Nótese que, y vamos a estudiar bastante esta expresión o esta frase, en el Señor. La expresión en el Señor o su equivalente era de uso favorito para el apóstol. Veamos aquí mismo en el texto que estamos estudiando en Filipenses capítulo 4, veamos los versos 1 y 2 y después nos pasamos al 4. Note usted esa frase, en el Señor. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Noten, ¿dónde está el regocijo? En el Señor. Entonces, Evodia y Síntique habían sido bautizadas en Cristo. Entonces, al estar en Cristo Jesús, eran hijas de Dios. Entonces, al estar en Cristo, tenían toda bendición espiritual. Miren lo que dice Efesios capítulo 1 y el versículo 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y un lugar celestial, hermanos, es la iglesia. Entonces, vemos que por lo tanto, ellas habían de ser una en Cristo Jesús. Mire, dice en Gálatas, vamos ahora a Gálatas, siempre del apóstol Pablo, capítulo 3, el verso 28. Dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Hermoso, ¿verdad? Entonces, el estar en Cristo les daba puntos de confluencia en los cuales podían coincidir. Al poner ellas, por así decirlo, al pie de la cruz con la mirada, es decir, al ponerse ellas al pie de la cruz con la mirada puesta en el rostro de quien murió por ellas, nuestro Señor Jesucristo, entonces debían tomarse de las manos para alabar al Señor, en lugar de verse con animosidad entre ellas, o sea, en lugar de verse con discordia entre ellas. Entonces, fíjense bien, estamos tratando varios aspectos. El apóstol Pablo, en esta situación de la conciliación satisfactoria, hizo algo actuando de inmediato,
permaneció neutral pero preocupado, instó a la unidad con firmeza, luego les recordó apropiadamente. Pero hay una cosa más que quiero que tratemos en esta situación de estas dos hermanas. El apóstol Pablo proporcionó ayuda competente. ¿Qué es eso de ayuda competente, hermanos? Los cristianos debemos de tratar de superar las diferencias por sí solos, pero a veces necesitan ayuda o necesitamos ayuda para resolver estos conflictos. Esta es una realidad y es bíblico. Si no se pueden resolver los problemas por sí solos, es decir, entre las dos personas que lo originan y se ponen en paz, se puede pedir ayuda de 2 o 3 hermanos, y si persiste, es bíblico pasarlo a la iglesia con el fin no de destruir, sino de arreglar el problema. Ahora, si no se destruye, pues entonces la iglesia tiene la autoridad de cortar de comunión. Aparentemente el apóstol Pablo creyó que este último era el caso de Evodia y Síntique. No trató de resolver los problemas de ellas desde Roma, y él fue sabio. En lugar de ello, pidió a un amigo de confianza que estaba en Filipos que trabajaran o que trabajara con ellas, mejor dicho. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque miren, allí dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas. Lo dice en el verso 3. La palabra que se traduce por compañero del idioma griego susuje es de la primera Z, la segunda y G al final. Susuje antepone sugos con Z, que significa yugo. La preposición sum, que significa con, entonces significa uno que está enyugado con. Miren qué bonito, uno que está enyugado con. Yo puedo hablar con autoridad en esto, porque cuando yo fui niño, quizás más o menos desde los 9 a los 13 años, pasaba junto con mi hermano anterior allá en Chalchuapa. Pasaba los 2 meses finales de vacación. Aquí la vacación escolar es de los meses de noviembre, diciembre y parte de enero. Y estos tíos abuelos tenían carretas tiradas por bueyes, y a mí me causaba admiración, como todo un niño que era, ver cuando este tío abuelo tomaba la yunta de bueyes, y aquellos bueyes amansados, obedientes, le seguía, luego les ponía el yugo, pero aquel yugo es asegurado en la cabeza, en la nuca de cada buey, con un cabresto de cuero endurecido, con muchas vueltas. Y cuando los dos animales están enyugados, amarrados pues a este yugo, jalan la carreta o alan la carreta. ¿Ve? Entonces, y esos animales son obedientes, esos animales no protestan. Hermanos, también se traduce el estar enyugado por socio, trabajar juntos, pues un socio
es uno que trabaja junto. También se traduce por camarada. Camarada es uno que se trabaja al igual. A veces se puede usar con la palabra colega, pero esta ya es más lejana porque el colega es uno que trabaja en lo mismo, pero no necesariamente están enyugados. Entonces, todos estos hermanos son vocablos parecidos. Entonces, mucho tiempo y papel, por decirlo así, se han desperdiciado conjeturando sobre quién fue este compañero de yugo del apóstol Pablo. Fíjense, por eso estoy ilustrando y dando explicación suficiente de lo que es el yugo o de lo que es enyugar. Algunos han combinado sun y sugos para formar un nombre propio, y ese nombre han dicho que es sinigos, con Y las dos, y que usted oye. Se ha insinuado que Pablo estaba usando un juego de palabras como hizo en su carta a Filemón. Esto haría que Pablo dijera en efecto: sinigos, haz honor a tu nombre. Sin embargo, este nombre no aparece en ningún texto de la literatura antigua. Suponer que Pablo no mencionó por nombre a este amigo puede parecer un poco extraño, pero esta no sería la única vez que el apóstol Pablo no dio el nombre de individuos clave. Vamos a poner ejemplos. Vámonos a 2 Corintios capítulo 8 versos 18 y 23. Miren lo que dice acá. Dice: y enviamos juntamente con él al hermano, noten, no dice el nombre, al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Verso 23. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, noten, no dice nombre de los hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Entonces, al verdadero compañero de yugo se le deja en el anonimato, hermanos, para que nosotros pongamos, por decirlo ahí, nuestros nombres, para recalcar que hemos de estar siempre alerta para detectar y luego sanar el cáncer de la falta de unidad en la comunidad de la iglesia. Usted puede poner este compañero del apóstol Pablo y sustituirlo por un hermano dentro de la iglesia con el cual usted ha trabajado junto, ha hecho la obra junto. Es decir, tenemos que entender esta situación. El apóstol Pablo usó a este hombre porque tenía una plena confianza en él y sabía que iba a hacer buen trabajo. No sabemos pues quién era este hombre, pero no hay duda de que tenía experiencia en tales asuntos. Ahora el apóstol Pablo contaba con él, y eso es lo importante. Contaba con él para que hiciera realidad la armonía en esta situación. Pocas tareas son más difíciles, pocas, hermanos, son más importantes. Por eso, al haber un problema y que necesitamos la ayuda de hermanos, lo decía en la clase anterior, hermanos espirituales, hermanos capacitados, tenemos que buscarlos a ellos para que nos ayuden a resolver una situación problemática dentro de la iglesia. En conclusión de este estudio, quiero decir algunas situaciones importantes
que hay que darle énfasis en este mensaje, que es de mucha ayuda, porque a mí nada me hubiera costado mencionar el problema. Hay un problema entre la hermana Evodia y Sintique, y sobresaltar, pasarlo por alto, solo mencionarlo, no tocarlo. Nada me hubiera costado. Pero hermanos, la vida cristiana la tenemos que ver desde todos los ángulos, desde todo punto de vista. Entonces tenemos que estar preparados para cuando se dan estas situaciones que no son deseables, pero que son reales dentro de las iglesias de Cristo. Entonces quiero decir a manera conclusiva 4 aspectos importantes. Son muchas verdades vitales las que se han enseñado en este estudio. Yo espero que recuerden por lo menos las 4 que voy a mencionar. Primero, el Señor desea que los suyos vivan juntos y en armonía. Ese es el deseo que se presenta cuando se aborda este problema. Fíjese bien que usted no va a ver ninguna nota de alegría, no va a haber una nota de morbosidad. ¡Ay, qué bueno que hay problemas! ¿Ve? Como sucede en el ámbito político, ¿verdad? En el ámbito político, ahí no está Dios de por medio. Los unos se gozan por la situación de los otros y punto, pero aquí estamos hablando de las cosas de Dios, y las cosas de Dios se deben de ver espiritualmente hablando. En segundo lugar, lamentablemente, por estar la iglesia compuesta de gente, inevitablemente se suscitarán desacuerdos, van a haber desacuerdos. Entonces, hermanos, no está formada la iglesia por perritos obedientes, ¿verdad?, que hacen lo que quieren. Está formada la iglesia por seres humanos. Entonces, al haber estos seres humanos, habrán desacuerdos. A veces incluso los cristianos, buenos hermanos, no se llevan bien como deberían. Entonces, hay que entender pues esta situación. En tercer lugar, cuando se suscitan discordias, hay una manera acertada y una manera equivocada de manejar el asunto. Yo le digo que en estas situaciones hay que destacar el amor, hay que destacar la paciencia y hay que destacar el desprendimiento. Estas 3 cosas deben de imperar en todo lo que decimos y en todo lo que hacemos. Y en cuarto lugar, los problemas entre 2 miembros de la iglesia deben preocupar a todos los demás miembros de la congregación. No es que ese es problema de ellas o ese es problema de ellos. ¿En qué sentido deben de preocuparnos? En el sentido de ayudar. Y ayudar es no tomar partido. Aun cuando nosotros veamos, como mencionamos en el estudio, que a lo mejor, y como lo dije, que suele suceder esto, que una de las 2 hermanas o de los 2 hermanos tiene la mayor razón. Pero aun cuando veamos esto, nuestra actitud debe ser una actitud de ayudar. Debemos esforzarnos, hermanos, por ser pacificadores. Miren lo que dice en Mateo capítulo 5 y el versículo 9. Y esta es una de las bienaventuranzas que el Señor dio en ese bello sermón del monte. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esa es la palabra de nuestro Señor. Eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros cuando se dan estas situaciones
realmente problemáticas. Dios bendiga su bendita palabra.